con alegría, hermano, no con tristeza, porque Dios ama la hora alegre. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que por es Dios, así saquemos nosotros los duros de corazón. Mejor con un corazón dispuesto, alegre, para venir a una ofrenda. Aleluya. De igual manera, Señor, que abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición, Señor, hasta que sobreabunde sobre cada uno de las vidas de mis hermanos, Señor, que estamos aquí, Señor, que no tienen trabajo, Señor, te pido, Señor, te suplico, Señor, que le des trabajo. Y aún, Señor Jesús, aquel, Señor, pobre, necesitado, Señor, te pedimos por ellos, Señor, para que seas tú, Señor, que nos socorra, Señor, para que seas tú, Señor, quien provee alimento para cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no ha habido justo desamparado en su simiente que mendigue pan, Señor. Te damos gracias, Señor, por ellos, Señor, y la honra y la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y así como estamos de pie, hermano, recibamos al predicador, al hermano pastor, estamos orando. Dios los bendiga, sigan orando conmigo, porque un hermano por ahí me dijo que después de las 16 veces que inicies, al que no te van a dar tantos nervios. Otro me dijo después de las 20, hermano, pero otro me dijo, no, eso nunca se quitan, así que Dios los bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo. Siéntense, por favor. Amén. Todos con la palabra. Y bendecimos a los hermanos servidores que fueron al encuentro. Realmente este servicio pues fue para Idaho. La gran cantidad de encuentristas eran de Idaho. Y bendecimos también a los hermanos, ¿verdad?, de Shelly y de Windham por el trabajo que ellos estuvieron haciendo al traer tanta persona a este encuentro. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta tarde, hermanos, quiero presentarles este tema, la vida sin Cristo. El tema es la vida sin Cristo. Estamos en la serie Camino a la Redención y vamos a ver el punto número 5. Cuando Pablo habla de vosotros, se está refiriendo a los gentiles. Y cuando Pablo habla de nosotros, se refiere a los judíos. Noten ustedes que comienza el texto, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, ustedes, gentiles, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Gentiles, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ellos. ¿Sí? Entonces Pablo centra este mensaje en dos grupos: en los que no son hijos de Dios y nosotros, pero que antes tampoco éramos hijos de Dios como ellos, pero que ahora ellos son hijos de Dios como nosotros, pero juntos, tantos ellos como nosotros, éramos como hijos de ira, lo mismo que todos. Ese es el mensaje de Pablo y ese es el mensaje que centra en Efesios 2. La vida sin Cristo, de manera que Pablo está haciendo referencia a cómo eran ellos, los gentiles, cuando no tenían a Cristo, pero también hace referencia a cómo eran ellos, los judíos, cuando no conocían a Cristo. Si esto lo traemos al terreno de hoy y ponemos la plataforma para la prédica de esta tarde, diríamos que nosotros, que ahora conocemos a Jesús, éramos como aquellos que ahora no le conocen, pero tanto ellos que no le conocen como nosotros anduvimos sin Cristo en algún momento, en algún tiempo. Y cuando ellos y nosotros éramos sin Cristo, nuestra vida estaba fundada en la naturaleza de los hijos de la ira, como todos.
Esta vida, la vida de hoy, se vive en pecados y se vive en transgresiones. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por lo general, todos tenemos una idea equivocada del pecado. Casi todos tenemos una idea equivocada de lo que es el pecado. Sin duda que si yo les pregunto ¿cuántos de ustedes son pecadores?, me van a decir todos que son pecadores. Pero ustedes creen que hay algunos tipos de pecadores. Hay pecadores como por ejemplo los terroristas. Usted no se considera como un terrorista, ¿verdad? Usted se considera pecador, pero no se considera como un pecador terrorista. Usted no se considera ladrón, ni tampoco se considera asesino, tampoco se considera violador, ni se considera borracho. Este grupo que he mencionado, sin duda, son pecadores. Pero si yo me refiero a ustedes como pecadores, es posible que algunos de ustedes se ofendan. Y si yo digo ¿cuántos pecadores hay aquí?, es posible que usted no se considere pecador. Porque nosotros creemos que pecadores son ese grupo que ya mencioné: asesinos, violadores, ladrones, borrachos, terroristas, que ellos sí son pecadores. Y la mayoría de nosotros somos ciudadanos respetables. Es decir, no hacemos daño a nadie. Somos respetables. En lo más íntimo de nuestro corazón creemos incluso que el pecado no concierne a nosotros. Aunque usted diga, porque tiene que decir que es pecador, porque de modo que diga que es santo, o de modo que diga que es ángel, entonces en esa corriente pues tiene que aceptar que es pecador, igual que yo. Tengo que aceptar que soy pecador, pero estoy en mi corazón y en el corazón de ustedes creemos que el pecado no concierne a nosotros, sino a ellos. Ellos sí son pecadores, los que no tienen a Cristo, pero nosotros no. Y si nos llamaran pecadores, muchos de nosotros nos ofenderíamos. Sin embargo, equivocar en la vida, errar en la vida, equivocarnos en la vida, nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado. El fracaso en ser lo que debemos ser y lo que podemos ser. Por ejemplo, un hombre es tan buen marido como puede ser, o todavía puede ser mejor marido. Un hombre es tan buen marido como puede ser, porque si no es tan buen marido como puede ser, entonces es un pecador. Un hombre trata de hacer la vida más fácil y agradable a su esposa, tanto le sea posible. Porque si un hombre no le hace la vida agradable a su esposa ni más fácil, este hombre es un pecador. Los cambios de humor, los cambios bruscos en el carácter del hombre hacen sufrir a la familia. Si esos cambios bruscos de temperamento en un hombre hacen sufrir a su esposa y hacen sufrir a sus hijos, este hombre es un pecador. No es asesino, no es terrorista, no es violador, no es borracho, no es ladrón, pero es un pecador. Porque no hace lo que debiera de hacer. En ese sentido, Pablo lo considera como alguien que ha errado un camino, que sabe el camino correcto, pero que no ha andado por allí. Pero también tengo para las mujeres.
Una mujer es tan buena esposa como puede, porque si esa mujer no es tan buena esposa como puede serlo, entonces esta mujer es pecadora. Esta mujer trata de hacer la vida más fácil y agradable a su esposo. Se toma de veras interés en el trabajo de su marido y trata de comprender sus problemas y sus preocupaciones de su esposo. Porque si esta mujer no trata de comprender el trabajo de su esposo y no trata de comprender los problemas y las preocupaciones de él, ella es una pecadora. Digan gloria a Dios las mujeres. Y el mariachi guardó silencio. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya se dieron cuenta que no oigo canciones de lo que me recuerdo. Pero también hay para los papás. ¿Somos tan buenos padres como podríamos ser? Porque si no somos tan buenos padres como podríamos ser, entonces somos pecadores. Los padres podremos dirigirnos dirigimos y entrenamos a los hijos para que enfrenten la sociedad como es nuestro deber. Los enfrentamos o esquivamos esa responsabilidad a veces o a menudo. Porque si un padre que no capacita a su hijo o a su hija para enfrentarse a esta sociedad, si no los capacita como debe de ser o como pudiera hacerlo, entonces este padre y esta madre es una pecadora y él es un pecador. Eso significa pecador. A medida que van creciendo los hijos, papás, a medida que los hijos van creciendo, de repente yo me sorprendo y digo, ya no tengo bebés. Ya tengo hijos grandes que ya piensan diferente. ¿Dónde se me quedaron los de cuna, los de bebés? Ya no hay. Ya no sé cuándo va a ser mi esposa y yo para regresar a la cuna. A medida que van creciendo los hijos, ¿nos acercamos más a ellos o los dejamos que se distancien hasta tal punto que nos resulta difícil conversar? O que ellos y nosotros parecemos como prácticamente extraños. Si tus hijos son extraños para ti y ellos son extraños los hijos son extraños para los papás, entonces los papás son unos pecadores. Pero también tengo para los hijos. Digan gloria a Dios los hijos. ¿Somos tan buenos hijos como podríamos ser? Porque si tú eres cristiano y no eres un hijo como tú deberías de ser, entonces eres un hijo pecador. Hijos, tratan de alguna manera de mostrarse agradecidos por lo que han hecho sus papás con ustedes. Porque si ustedes no son hijos agradecidos y no saben decir gracias a los papás, entonces ustedes son unos hijos pecadores. Hijos, en alguna ocasión se han atrevido a verle los ojos a sus papás y han visto el dolor que han provocado en los ojos de sus papás. ¿Y saben ustedes que a ustedes se lo han causado? Porque si no se han atrevido a ver a sus papás de frente y han visto el dolor en ellos, en los ojos de ellos que ustedes les han provocado, si no se han atrevido a hacerlo, entonces son unos hijos pecadores. Pero también tengo para los que trabajan. ¿Somos tan buenos trabajadores como podríamos ser? Porque si no somos tan buenos trabajadores como deberíamos de ser, entonces somos pecadores. Trabajadores, pecadores.
Llenamos cada hora de trabajo con labor concienzuda, responsable, y hacemos cada tarea tan bien como lo podemos hacer. Porque si no hacemos la tarea que se nos encomienda tan bien como podemos, somos unos trabajadores pecadores. ¿Se nos puede confiar dinero? Porque si no se nos puede confiar dinero, entonces somos unos pecadores. Como ven, no es necesario ser terrorista, ni ser borracho, ni ser violador, ni ser secuestrador, ni ser asesino para ser pecador. Pablo habla de los pecadores de afuera, pero también habla de los pecadores de adentro. Aquellos, nosotros, pero todos somos hijos de ira, como antes éramos. Todos venimos a ser como hijos de ira. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es el pecado, vemos que este pecado inunda la vida. Pecado es el fracaso en cualquier esfera de la vida. Ser como podemos, ser como debemos, pero no serlo. Y transgresión significa eso: resbalarse o caer. Cuando Pablo habla de la palabra transgresión, Pablo literalmente está diciendo alguien que se resbala o alguien que cae. ¿Alguna vez usted se ha puesto un resbalón? O sea, literalmente, no se vayan a evidenciar. Un resbalón en algún escalón, en las nevadas, ¿verdad? Se pone con hielo el piso y se moja. Es muy común. Transgresión significa resbalarse, caerse. Y se usa de una persona que equivoca el camino. Cada vez se aleja más de lo que debería de ser su destino. Se usa de un hombre que se despista, se desliza por terrenos peligrosos, lejos de la verdad. O sea, aquellos que conocen la verdad, pero se resbalan. Aquellos que conocemos el camino, pero agarramos otro camino. Conocemos cuál es el camino por donde debemos de ir, pero sin embargo, vamos por otro. Eso significa transgredir. Andar por un camino equivocado. Ahora, la pregunta para todos nosotros es: ¿estamos en la vida donde deberíamos de estar? Es decir, ¿tú estás en la posición que tú deberías de estar? En tu carrera cristiana, ¿tú tienes el lugar que tú debes de tener? ¿O crees que tú puedes tener un mejor lugar, pero que por ahora no es posible tenerlo y no es posible por tantos resbalones? No estás en el lugar donde tú pudieras estar. La segunda pregunta es: ¿se ha alcanzado la meta de eficacia y habilidad que nuestras capacidades nos permiten? Sin duda no. Sin duda yo tengo más capacidad y yo puedo estar en mejores lugares, pero mi forma de ser no me ha permitido avanzar. Mis resbalones, mi errar en el camino, mi carácter, mi forma, no sé. Pero esquivar el camino no me ha permitido llegar más allá. Porque yo sé hacer las cosas mejor. Pero el equivocar el camino me permite ir muy despacio. No a la velocidad como yo pudiera ir. Entonces, en ese concepto, la idea de pecado, la idea central del pecado significa fracaso. Fracaso de acertar la intención. Fracaso de mantenernos en el camino debido. Fracaso de hacer la vida lo que podemos haberla hecho. Fracaso, esa definición nos incluye a todos. Que hoy pudiéramos estar mejor, pero no lo hemos podido porque hemos tomado un camino diferente. Eso la Biblia le llama muerte. Pablo habla de personas que están muertas.
personas muertas en pecados. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué quiere decir Pablo de personas muertas? Algunos lo han tomado como que Pablo se refiere a que aquellas personas que viven en pecado, cuando sea el momento de la resurrección, morirán eternamente. Pero Pablo no habla de esa vida. Pablo se está refiriendo a la vida de hoy. No se refiere a la vida eterna, no se refiere a la vida venidera. Cuando Pablo habla de muertos en pecados, Pablo habla de la vida presente, de los vivos de hoy. Entonces, hay tres direcciones que toma una vida cuando ha sido afectado por el pecado. Primero, ¿qué hace el pecado? El pecado es mortal. El pecado mata la inocencia. Sí, escuchaste bien. El pecado mata la inocencia. Una persona inocente, después de cometer un pecado, ya nada es igual. Para él, para ella, ha perdido la inocencia. Porque el pecado lo primero que hace, mata la inocencia. Los psicólogos dicen que ya nunca olvidamos realmente nada. Hay cosas que no nos acordamos, pero allí están en nuestro inconsciente de alguna manera guardados. Hace unos días me conversaba un pastor y me decía: hermano, yo tuve tantos problemas en mi vida, tuve tantos problemas en mi infancia, me pasaron tantas cosas, que hace días me acordé de lo que me pasó cuando yo tenía 5 años. Y te lo confieso, se lo digo, me dice, me habla con mucho respeto al pastor dice, se lo digo, hermano, porque eso causó mucho daño en mi vida y yo he renunciado a eso y yo lo quiero confesar. Y cuando a usted lo vi, yo quiero confesar este pecado porque quiero renunciar a él. 5 años de vida. Un niño que debería de ser inocente, pero el pecado le robó su inocencia. Tantos años, y de alguna manera estaba olvidado. Pero hoy lo recordó para renunciar a esa ira que Pablo habla, a ese coraje guardado, por ese daño recibido de una manera que no estaba de acuerdo, pero recibió ese daño hasta que renuncia. Entonces el Espíritu Santo puede reconstruir ese corazón, puede reconstruir esa vida y puede derrotar a ese poder, puede volver a recuperar lo que perdió. Pero cuando se comete pecado, la persona no vuelve a ser la misma. Esos recuerdos puede que queden en nuestra memoria consciente o que la escondamos en lo inconsciente, pero lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, de alguna manera, cuando nos damos cuenta y reaccionamos que eso no estaba bien, lo enterramos en nuestra memoria inconsciente. Pero el pecado, como resultado, produce un efecto que es permanente en la persona.
Es como si hubieran puesto un espejo enfrente de él y un fétido aliento, hubiese salido de esa boca, hubiera empañado ese espejo y volvieras a ver la vida, pero todo empañado. Ya no tuvieras la capacidad de reír, ni tuvieses la capacidad de reaccionar, ni la capacidad de pensar como lo hacías en la inocencia. El pecado ha empañado tus ojos, ha empañado tu espíritu, ha empañado el alma, de manera que ahora toda la vida, todas las personas que están alrededor de ti, las miras de una manera diferente. La misma vida la ves desde un punto de vista diferente. Ya nada puede ser igual, porque hay un cristal empañado con los efectos del pecado. Quisieras que ese pasado enturbiado se borrara. Y yo quisiera nacer otra vez, y aquellas cosas que hice de manera indebida, quisiera no volverlas a hacer jamás, porque enturbian mi vida, me roban la inocencia, empañan mi vida. Aquella agudez, como filo de navaja, ese encanto de la inocencia, de la risa y de la alegría, esa capacidad especial que tiene la inocencia de actualizar, como si de repente se traba en una relación, se traba la memoria, se traba el sentimiento, se traba la ternura y se traba el amor. Cuando se tiene inocencia, inmediatamente aquello lo actualizas, hace un borrado en aquel archivo e inmediatamente vuelves a ser la misma persona, entusiasta, inocente, y recuperas las emociones, las sensaciones de esas situaciones adversas, las actualizas mediante un sencillo esfuerzo de voluntad. Pero cuando se ha perdido la inocencia, cuando se pierde la inocencia, solamente hay un par de ojos empañados, un espejo sucio, donde a todo se mira mal, todo lo puedes ver mal, y cualquier cosa y mínimo detalle no lo puedes perdonar, porque se ha perdido la inocencia. La experiencia del pecado, esa experiencia de pecado opaca la mente. El brillo de la mente, la inteligencia y la sabiduría las hace muy pequeñas y las hace oscuras. Ese poder de discernimiento y ese poder de sabiduría, ese poder de limpieza que está en la mente, ya no es tan luminosa como antes. Es como si manchamos esta carpeta, como si tú manchas tu ropa nueva, tu traje nuevo, de repente le queda una mancha, lo puedes mandar a la tintorería, puedes mandarle a lavar esta carpeta, pero no quedará igual. Eso hace el pecado a la persona. Mata la inocencia. Y la inocencia, una vez que se pierde, ya no se puede recuperar. El pecado también mata los ideales. Y es un proceso trágico. Una persona considera una mala acción con horror. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿cómo es posible que este hombre allá en Boston haya sido capaz de matar a una niña y a una joven inocentes? ¿Cómo es posible que terroristas hayan sido capaces de matar a más de 3,000 personas en las Torres Gemelas? ¿Cómo es posible que terroristas, que personas conscientes sean capaces de derramar sangre inocente? Es un horror para cualquier ciudadano común.
Hacer pecado es un horror para cualquier cristiano común. Practicar pecado es una mala acción que para ti, para mí dices, yo soy incapaz de hacer eso, no es posible, no me miro yo haciendo pecado, eso es un horror en el cual yo no puedo caer. Comúnmente los cristianos decimos eso del pecado, ¿o no es cierto? ¿Alguien no diga amén? Eso pensamos del pecado. Decimos, es un horror. Yo haciendo pecado, jamás. Pero el pecado mata los ideales. Ese es un ideal que tú tienes. Tú dices, no, yo considero que yo jamás me voy a ver mezclado en cosas de borracheras. Yo haciendo drogas, jamás. Yo en fornicación, imposible. Yo robando, no, jamás robando. O sea, es un ideal. Tú tienes ideales como cristiano, tienes valores, tienes un ideal, y esos ideales te mantienen vivo. Esos ideales te mantienen de pie, y esos ideales te hacen vencer la tentación. De manera que todos pensamos, como cristianos, que jamás haríamos eso. Lo consideramos un horror. Pero cuando llega la tentación, de hacerlo, y aun cuando lo estás haciendo, se siente todavía el pecador desgraciado e inquieto y muy consciente de que eso que está mal, consciente de que eso está mal. O sea, ¿te fijas cómo el pecado rompe el ideal? Lo que antes considerabas que eso era un horror, ahora se está de frente a la tentación. Pero cuando se pasa la práctica, aún en la misma práctica, hay una inquietud consciente de que está mal lo que se está haciendo y que la persona se siente en desgracia. Número 3. Llega el tercer nivel del proceso del pecado, llega cuando aquello ya se ha hecho tantas veces que ya se hace sin remordimiento. Es decir, la persona llega a pecar tanto, llega a repetir tanto ese pecado, lo que primero consideraba un horror, después frente a la tentación, después en la práctica, y luego una costumbre. Porque aquello que lo hizo un hábito será una necesidad. El apóstol Pablo dice, eres esclavo del pecado cuando ya está en un hábito. Cuando ya es una necesidad. O sea, ya no es una tentación. El pecado ya no va a la persona va en busca del pecado como una necesidad. Cuando la persona ya no puede frenar, cuando ya no puede detenerse, cuando ya no puede vivir sin pecar, esa persona es esclava del pecado porque tiene un hábito de pecado, y aquello que se hizo como una costumbre, como un hábito, adquirió un carácter en aquella persona y ahora es esclavo del pecado, dice el apóstol Pablo. Pero eso no es todo. Cada pecado hace más fácil otro pecado. Ahora era de un tipo de pecado, ahora es de dos o tres tipos de forma de pecar. O sea, lo que ni siquiera imaginabas que era pecado para ti, o lo que ni siquiera imaginabas en tu vida, ahora es eso, y es otro, y es otro. Esclavo del pecado.
El pecado es una forma de suicidarse, porque mata los ideales, y los ideales hacen que la vida valga la pena vivirla. Cuando se tienen ideales, vale la pena vivir. Yo tengo una idea, un ideal, un valor, y ese valor hace que valga la pena que yo esté vivo, hace que valga la pena que yo esté aquí. Y cuando ya he perdido los ideales, ya no me importa la vida, no me importa si vivo o si muero, ya no me importa nada. Eso se llama perder ideales. Y el pecado mata la inocencia, y el pecado mata los ideales. Pero no solamente eso, también mata la voluntad. En un principio, uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere. Ojo, un pecador se entrega a algún placer prohibido porque quiere. Tiene curiosidad, tiene tentación, se le hace agradable, etc. Quiere, es iniciativa de la persona, es iniciativa del pecador buscar el pecado. Primero peca porque quiere, pero al final se entrega al pecado porque no lo puede evitar. O sea, ya no quiere. Ya se dio cuenta de la tragedia, ya se dio cuenta del daño, ya se dio cuenta que ha perdido la inocencia, ya se dio cuenta que está perdiendo el ideal, pero ahora se está enterando que también está perdiendo la voluntad. Ya no tiene voluntad sobre el pecado, porque ha permitido que lo domine, le ha dado permiso. Ahora tiene prácticas prohibidas hasta que llega a ser esclavo del pecado. El pecado tiene un poder asesino. Mata la inocencia. El pecado se puede perdonar. Y puede haber ofendidos que perdonen aquel pecado. Y puede ser Dios quien tenga misericordia y perdone esos pecados. Pero hay efectos que permanecen, llamadas cicatrices. Gracias a Dios por las cicatrices que yo tengo, porque me recuerdan que antes estuve en un peligro y en una crisis. Y cuando esas cicatrices, cuando viene el invierno, cuando viene la humedad, me duele algún hueso, alguna herida, alguna cicatriz de alguna herida sobre el cuero, sobre la piel, sobre el músculo, algún hueso dañado, cuando hay un cambio de temperatura me duele, me recuerda que yo estuve en crisis, pero que ahora estoy sano. Sin embargo, sigo teniendo un recuerdo y sigo teniendo una cicatriz. Ahora tengo que aprender a vivir con esa cicatriz. Y tengo que recordarme de lo terrible y de lo fatal y de lo asesino que es el pecado. Y tendría que ir en contra de él y en todo el daño que ocasiona. ¿Cuáles son las señales que una persona da cuando ya no tiene la vida en Cristo? O cuando no tiene la vida en Cristo. El Evangelio, como ideal, exige perdonar. Pero el mundo, como ideal, dice que solamente los débiles que tienen posibilidad de vengarse de una injuria y no lo hacen, solamente los débiles son los que perdonan. Eso es lo que dice el mundo. El Evangelio exige perdonar. El Evangelio demanda amar a nuestros enemigos, pero el mundo dice que la señal de un buen hombre es ser útil a sus amigos y terrible con sus enemigos. El Evangelio demanda servir.
Pero el mundo no puede comprender ese espíritu de servicio. ¿Cómo es posible que tengo que pagar para ir a servir? Eso el mundo no lo entiende, no lo comprende. ¿Cómo voy a poner yo dinero para ponerme al servicio de otras personas? Sin embargo, el Evangelio demanda servir. La esencia de los valores del mundo es que colocan al yo en el centro. La esencia del valor del cristiano es que pone a Cristo y a los demás en el centro. Y después yo. La esencia de una persona mundana es que conoce el precio de todo, pero el valor de la nada. La motivación del mundo es la ganancia. La dinámica del cristiano es el deseo de servir. En la vida se vive bajo los dictados y los príncipes del aire. Aquí voy a hacer una pausa. A lo que Pablo se refiere, la potestad del aire está bajo príncipes de pecado. Es que todo el poder de los aires, todo el poder en el área de la comunicación, las señales de radio, las señales de satélite y las señales de ondas por micro, todas están controladas, o la mayoría, por humanos pecadores, que lo único que les interesa es crear más fuente de divisas, dinero. Y esa tendencia de sensualidad y de pecado que hay en el internet, en la televisión, en los textos telefónicos, en el chat, esa tendencia de pecar, no es sorprendente que nuestros niños, con su capacidad de ingresar a las áreas de la comunicación vía satélite, estén enviando o recibiendo imágenes de sensualidad y enganchados en conversaciones malsanas. Eso de los niños ya no me sorprende de un adulto. Un adulto que se ha metido en esas áreas, sería mentira si dijera que no se ha visto en alguna tentación para engancharse emocionalmente en una relación sensual virtual. Pablo dice que el príncipe tiene la potestad de los aires, tiene el control, donde lleva las mentes al pecado. Todo comenzará como algo inocente, pero en la medida que va avanzando la comunicación, se torna sensual. El poder que el Señor dejó en la tierra para comunicarnos, el poder electromagnético, esa energía que está por sobre la tierra, que sirve para que la comunicación sea posible, está en manos de pecadores. Con razón, en la guerra espiritual se dice que todo el aire está lleno de espíritus. Pensadores no cristianos como Filón decía: hay espíritus volando por todas las partes del aire. El aire es la morada de los espíritus desencarnados. Esos espíritus que se proponen propagar, frustrando o intentando frustrar los propósitos de Dios, arruinar las mentes de los humanos, arruinar la mente de los humanos. Todos aquellos que están bajo la influencia
de ese poder diabólico, están siendo presa de espíritus, logrando que esta persona se oponga a Dios. Y el aire, dice otro pensador que tampoco era cristiano, esto lo tomo de fuentes no cristianas, para que no se diga que estoy o que estamos influenciados por la corriente de los escritores bíblicos. No, la corriente de afuera dice que en el espacio hay tantos espíritus inmundos que no cabe la punta de un alfiler entre un espíritu y otro. No lo dicen escritores bíblicos. El propósito de ellos es destruir las mentes, medios que destruyen tu forma de pensar. Esa es una vida que se caracteriza por la desobediencia. Dios, cuando Dios quiere tratar con una persona, Dios le revela su voluntad. Y Dios lo puede hacer por medio de la conciencia, hablándote a tu oído y diciéndote, el Espíritu Santo, que aquello no está bien, que aquello que se está casi por hacer no está bien. La conciencia dice cuando una cosa está bien y cuando está mal. Esa es una forma de que Dios te habla. Otra es que Dios le da sabiduría a la persona y comprensión en su palabra, en su Biblia, para que la persona se dé cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Pero también hay personas buenas, con buenos consejos, y personas piadosas que con amor te van a decir lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, el que vive la vida sin Cristo sigue su propio camino, aun cuando sabe que eso no es el camino de Dios. Una vida que está a merced del deseo y sucumbir ante ello, irremediablemente llegará al desastre. Una persona que cae y se mezcla en el pecado, irremediablemente llegará al desastre si no busca la presencia de Dios. Una de las tragedias en el siglo XIX la vivió uno de los mejores escritores, Oscar Wilde, que tenía una inteligencia excepcional, obtuvo los honores académicos más altos, era un escritor ingenioso y obtuvo las más altas recompensas en la literatura. Tenía todo el dinamismo y el encanto en su personalidad. Era un hombre simpático por naturaleza. Sin embargo, cayó en la tentación y acabó en la cárcel y en la deshonra. Este escritor, cuando estaba sufriendo las consecuencias de su caída, escribió uno de sus mejores libros. Este libro se llama Profundis, en el que dice: Dios me había dado casi todo, pero yo me dejé seducir por los largos periodos de abandono y de insensato sensual. Cansado de estar en las cimas, descendí hasta la cima en busca de nuevas sensaciones. O sea, cansado de estar bien y cansado de estar feliz, y cansado de estar gozoso, y cansado de estar en victoria, cansado de estar allá en los brazos del Señor, descendí hasta las profundidades de los abismos. Cuando me cansé de aquella vida maravillosa sin pecado, descendí a los abismos. ¿Será acaso entonces que uno se cansa de estar bien con Dios? ¿Se cansa entonces acaso de estar sin pecado? ¿Se cansa entonces acaso la persona de estar bien y de
hacer lo correcto, de estar en la vislumbre del éxito con Cristo, para luego bajar a las profundidades del infierno del pecado. Sigue diciendo, sigue narrando este escritor: lo que era para mí una contradicción en la esfera del pensamiento, llegó a serme la perversidad en la esfera de la pasión. Dejaron de importarme la vida de los demás, asumir placer donde se me antojó y seguí adelante. Lo que uno ha hecho en la cámara secreta, algún día tendrá que ser proclamado desde los tejados. Dejé de tener el control sobre mí mismo y acabé en una horrible deshonra. El deseo es un mal amo. Y el estar a merced del deseo es la peor esclavitud. El deseo no es simplemente una debilidad del cuerpo. No, ya no es una debilidad del cuerpo. El deseo es una ansia en la cosa prohibida. El deseo ya no es débil, ya no es que se está débil, no, el deseo es ansia de pecar, ansiedad por el pecado, ansiedad por la cosa prohibida. Pablo habla de los deseos de nuestra carne y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión de obras de la carne? Pablo comienza con 4 géneros: adulterio, fornicación e inmundicia. Y luego se traslada a otro grupo en el verso 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y luego tiene un tercer grupo en el verso 21: envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas como estas. ¿Qué quiere decir Pablo con obras de la carne? Pablo empieza con el grupo más fuerte: adulterio, fornicación, inmundicias y lascivia. Nadie comete adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Todos los que cometen fornicación, inmundicias, lascivias y adulterios no lo han hecho de la noche a la mañana. No se despiertan esa mañana y dicen: hoy voy a adulterar. No. Esa es la culminación de una práctica de textos telefónicos, de chat, de vistas en el internet, de música mundana, de conversaciones malsanas. Y el final, adulterio. Mentes lascivas, con deseos de adulterar, con deseos, una atracción, desquiciadamente búsqueda de ese placer. Cuando Pablo habla de obras de la carne, está hablando lo que para uno es, para otro no lo es, para otro sí es, para otro no. Es decir, no todos tenemos el mismo tipo de deseos de la carne. Y menciona diferentes cuadros el apóstol Pablo.
Pero es posible que uno de nosotros tenga su talón de Aquiles en el cuerpo. Es posible que su riesgo sea el pecado sexual y que su cuerpo le pida pecar en adulterios o en fornicaciones. Que su cuerpo le esté pidiendo de manera constante, le esté haciendo esa invitación su cuerpo. Su talón de Aquiles, su debilidad, es su cuerpo. Otro puede ser que tenga su debilidad en el espíritu y que su riesgo sea el ser orgulloso, arrogante, altivo y ostentoso. Pero es posible que otros tengan su debilidad en las vanidades de este mundo y su riesgo sea la ambición indigna, robar, ser pretencioso, avaro, deshonesto o inmoral. Pero es posible que otro tenga su daño en el alma y su debilidad esté en el alma y tenga las tendencias a la envidia, a las rivalidades, al pleito, al celo y a la murmuración. Todos estos son los tres grupos que Pablo habla en Gálatas 5:19. (5, 19, 20 y 21). Todos estos son pecados de la carne. Nadie crea que porque se ha librado de los pecados más groseros, nadie crea que porque no es terrorista, que porque no es secuestrador, que porque no es asesino, nadie crea que porque no es borracho, no es pecador. Todos tenemos una debilidad. No nos hemos liberado de los pecados de la carne, del cuerpo, aunque hemos dejado a algunos los más groseros. Pero el vivir con los dictados de la carne es sencillamente vivir de tal manera que nuestra naturaleza inferior, la peor parte de nosotros, domina nuestra vida. Eso sería el vivir de acuerdo a los dictados de mi carne. Que la peor parte de mí, y no me dirijo a ustedes con este tema como que yo soy un sacrosanto mártir, ¿no? Ni que estoy en un nicho, ni que me están cantando el Ave María. No me dirijo a ustedes con este tema como alguien exento, como si fuera de otro planeta. Me dirijo ante ustedes como el apóstol Pablo dijo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que vivo también con los dictados de la carne, pero que esos dictados, la peor parte de mí, lo peor de mí, me gobierne y domine mi vida. Es una vida. Ser gobernado por la peor parte de mí provoca la ira de Dios. ¿Sabes qué es la ira de Dios? Agarrar sus bendiciones y llevárselos a otro lado. Muchas personas están amargadas porque creen que nunca se les ha dado lo que merecen, que sus talentos y sus esfuerzos merecen más. Pero a la vista de Dios, ninguna persona merece solamente más que lo que tiene. A los ojos de Dios, nadie más tiene lo que no merece. No pasar de ahí es una condenación. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te pone, y cuando Dios te promueve, y cuando Dios te hace avanzar, así esté todo el mundo en contra y todo el infierno en contra, tú sigues avanzando. ¿Me explico? Porque es Dios el que te da el paso. Porque es Dios el que te prospera. Porque es Dios el que hace que avances.
admiro ahora al pastor que está en Idaho Falls. De la lechería al ministerio, como alguien lo dijo correctamente. De la lechería al ministerio. Sí, señor. Con una poca de carrera teológica. Sin conocimiento prácticamente. Sin experiencia. Sin nada. Además con 2 o 3 errores antes, ministeriales. Y con una gran cantidad de críticas en el entorno pastoral. No llegas, y no llegas porque tú hiciste esto, porque tú dejaste este grupo y porque tú hiciste aquello. Cuando a mí me dicen eso, le digo, yo no sé, pero yo no lo propuse para que él llegara allá. No lo conozco, pero si llega, seguramente es porque Dios se lo permite. Contra todas, en contra. Se cerró la ordenación al ministerio en el 2013. No hay ordenaciones. Hasta nueva formación en el 2014, bajo un nuevo esquema. Se cerraron, en 2013 no hay. Pues aún sobre de esa, él pasó. Y hoy trajo, no recuerdo, 15 o más personas al encuentro. Cuando es Dios, todo te sale bien. Así está el mundo en contra. Así está el infierno en contra. La bendición no depende de los humanos, sino del cielo. Del cielo, de Dios. Tu vida bendecida no depende de los humanos. Así estén todos en contra de ti. Mientras Dios te diga que tú eres bueno y que eres un siervo fiel y que no eres negligente y que eres un trabajador, mientras Dios tenga buen concepto de ti, eso es suficiente. La bendición no depende de los humanos, depende del cielo, de Dios, de Él viene. El avanzar depende de cómo Dios te conozca. Ahora yo esto lo hago como un grito de desesperación. Estoy desesperado de que el pecado dañe a los hijos de Dios. ¿Cómo es posible que ahora pienses de manera diferente a cuando antes pensabas, cuando tenías inocencia espiritual? ¿Cómo es posible que esos ideales de oración, de servicio hayan cambiado? ¿Cómo es posible que eso haya cambiado? ¿Quién lo cambió? Hasta ahí me quedo. San Juan dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que Jesús dijo molestó a los líderes. Pero Jesús está diciendo: el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, no avanza de ahí. ¿Cómo puedes decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus pasiones? Pablo daba gracias a Dios porque el cristiano era libre de la esclavitud del pecado. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El camino a la redención, el camino a ser perdonados, lo dice Romanos 6:17. Gracias a Dios, dice Romanos 6:17. Gracias a Dios
que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. A veces, cuando vas con una persona y le dices que está haciendo algo malo, le adviertes que no lo haga, a veces dice: ¿y a ti qué te interesa? Deja mi vida. ¿Es que no puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana? Pero la verdad es que el pecador no habla de su propia voluntad, sino de la voluntad del pecado. Puedes dejar que el placer te domine totalmente, como si tuviera algún permiso especial. Se adueña de tal manera que resulta imposible desligarse e imposible dar un consejo. Eso puede llegar al estado final, que un escritor llamado Séneca dijo: se odia, la persona odia su pecado, pero al mismo tiempo lo ama. Lejos de hacer lo que quiere, el pecador ha perdido la capacidad de hacer su voluntad. Jesús nos da una advertencia, y con esto voy a concluir. Jesús nos recuerda que hay una enorme diferencia entre ser esclavo y ser hijo. El hijo es un residente de la casa, vive en la casa, pero al esclavo se le puede echar fuera en cualquier momento. Jesús le dijo a los judíos: tengan cuidado, porque por vuestra conducta os estáis poniendo en el nivel de esclavo, y a este se le puede arrojar a la presencia de la presencia del amo en cualquier momento. Y hay una amenaza. Es sumamente peligroso comercializar con la misericordia de Dios. Y eso es lo que los judíos a los que Pablo se dirige estaban haciendo. Aquí hay una advertencia para nosotros. No podemos comercializar con la desgracia de la gente. No podemos comercializar con el pecado. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero si el Hijo los libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Se quieren poner de pie, por favor? Aquí tengo unas necesidades. Gilberto Arrazola pide la oración por su hija que tiene cáncer. Aquí está Gilberto. Sí, pase por favor. Aquí está la enferma. ¿Alguien quiere saber? Sí, miren. Porque alguien de allá está sintiendo el miedo. A orar, no se puede ser. ¿Sí? ¿Quién va a venir? Comiencen a ministrar. Adelante, adelante. ¿Alguien más que sienta ese cáncer? Como otros tantos que se han ido, se va también. Bien, y tenemos otra, Carol Logan. Sí, está aquí Carol Logan. No está aquí. ¿Quién trajo esta petición? Tiene el número de teléfono 801-394-1152. No. Sí, pase. Ok. Yo lo traje, hermano. Muy bien, Carol Logan está enferma, pide la oración por sanidad. ¿Qué enfermedad es?
dijeron que estaban muy malas, hermano. No sé Ok. qué. Bien, vamos a una oración general. Ok. Bien, si me ponen la música, por favor, hermanos, ¿quieren venir al altar? Y si quieren venir al altar. En el nombre de Jesús. Pone la música. Pablo decía, yo tengo un problema, porque lo que yo quiero hacer no hago, y eso que no quiero hago. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo? Una mirada de él, una mirada de él. Todo cambia. Al corazón de su niño, al corazón contigo. Sí. Una mirada de él. Desbaratadas todas esas células cancerosas en el nombre de Jesús. Cada célula, Señor, que está al cáncer formando tumores, se liberan con células nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esa médula ósea, Padre, produzca sanidad, Señor. Señor, este es el cáncer más difícil, pero para ti no hay imposibles. Y Él está recurriendo a ti, Señor. Él está buscándote. Hay sanidad, Maestro. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me busca, pero me halla que temprano me busca. Sí, Señor. Sí. Señor, construye cada paso. Regresa a los ideales, Señor. Regresa a los ideales, Señor. En el nombre de Jesús. Estos valores que nos llevan hasta la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Maestro. Esos ideales que nos mantienen vivos. Una mirada tuya, Señor. Y puede cambiar, Señor, nuestra forma de ver las cosas. Una forma, Señor. Una mirada tuya, Señor. Y me llena de paz. Una mirada de
a esa inocencia, Señor, ese poder que teníamos, Padre, para volvernos y actualizarnos. Ese poder, Señor, para perdonar, Señor. Ese poder, Señor, para volver a comenzar otra vez. Que regrese a nosotros, Señor. Regrésanos esa inocencia, Señor. Regrésanos esa inocencia. Señor. Regresa, Señor. Tu cruz nos hace libres de todo pecado, Señor. El poder de Jesús, el poder de su sangre, y nos libera, Señor. Reconstruye, Señor, el pensamiento. Reconstruye, Señor, el amor de nuestros corazones. Reconstruye la ternura, Señor. Reconstruye la inocencia. Reconstruye los ideales, Señor. Reconstruye nuestra voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Señor, mandamos fortaleza sobre esos hombros caídos. Fortaleza, Señor, sobre esas manos paralizadas. Mandamos fortaleza, Señor, sobre esas rodillas temblorosas. Sobre esos tobillos débiles, Señor. Mandamos fortaleza, vida en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo, la misericordia tuya, Maestro. Sí, Señor. Retomando, Padre, esa nueva esperanza, ese nuevo anhelo, reconstruyendo, Señor, darles a pedazos, uno a uno, pero llevados a ti, Señor. Reconstruyendo cada parte dañada,
Declara en el nombre de Jesús: no más pecado, no más daño. En Cristo hay una vida nueva, una novedad de vida. Hay una nueva esperanza. Hay un camino a la salvación. Ese camino es Cristo. Ese camino es Cristo. Ese camino se llama Jesús. Búscalo. Búscalo. Y mira conmigo un momento. Búscalo. Búscalo. Mientras lo puedes encontrar. Búscalo. Gracias, Señor. Pedimos por Carol, Logan, Señor. Sanidad, traerle sanidad en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Por Gilberto Arrazola, Señor. Reconstruye cada célula, Señor, en su hija. Esos tejidos de hueso, cada uno sea, Señor, reconstruido. Esa médula ósea, Señor, trae la sanidad. La célula madre, Señor, reproduzca células nuevas que traigan vida. En el nombre de Jesús. Ve con tus hijos, Señor, con tus hijas. Protégeles, defiéndeles. Despierta en nuestra conciencia. Señor, pon el deseo de servicio y danos nuevos ideales, Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.